Teoría de funciones. Resolución de ejercicios. Bien, continuando con los ejercicios de funciones, en esta sesión vamos a completar algunos ejercicios para pasar en el tema próximo del siguiente video a lo que sería el tema de inducción matemática. Entonces, en el ejercicio 1 tenemos, por definición, la parte entera de un número real x, es el mayor entero que no supera a x. Si e es la parte entera de x, se verifica la siguiente inecuación. La parte entera de x debe ser menor o igual al propio x y a su vez la parte entera aumentada en una unidad debe ser mayor a x. Es decir, el número x debe estar contenido entre el entero que es e y el entero más 1 que es e más 1. Para denotar la parte entera del número real x se utiliza la notación ent de x o x entre corchetes. El ejercicio nos pide estudiar, representar y clasificar la función f que tiene como dominio a los reales y como codominio a los enteros, tal que la regla de correspondencia es f de x es igual a la parte entera de x. Una vez habiendo realizado la lectura del enunciado, vamos a proceder a realizar la solución de este ejercicio. Para realizar la solución, partimos por realizar la representación y el estudio de esta función, que no es una función tan básica como las funciones anteriores que hemos visto. En este caso es una función que tenemos que estudiarla un poco más de detalle para hallar su representación en un sistema de coordenadas cartesianas. Es en este sentido que vamos a empezar por la representación de la función, y para hacer la representación necesitamos una tabla de valores tanto para la variable independiente que es x, así como la variable dependiente que es y, o la imagen de cada elemento de x, es decir, f de x. Entonces empezamos realizando una tabla de valores xy. En esa tabla vamos a tomar valores negativos al 0 y valores positivos. Recordar que los valores de x son valores reales, es decir, pueden asumir cualquier valor que tenga un número real. Bien, lo que realizamos ahora entonces, como mencioné previamente, es una tabla de valores xy, una tabla con valores para la variable independiente y su respectiva imagen, que será la variable dependiente, la variable independiente x y la variable dependiente o imagen que es y. Entonces, como recordarán o como habrán visto en el anterior video de ejercicios para funciones, habíamos realizado las gráficas de funciones con tablas de valores x y en los que adoptábamos pocos valores. No adoptábamos más de 4 o 5 valores para hallar la gráfica que indicaba la representación cartesiana de la función. En este caso estamos tomando una gráfica con muchos más valores. Y estamos tomando una gráfica con muchos más valores porque tenemos que, verificar que el comportamiento de esta función en todo en todo el dominio de los números reales, que es precisamente el dominio de la función, por lo que estamos empezando a tomar valores de números reales desde menos 4.3 hasta el 4 positivo. Estamos tomando menos 4.3, menos 4.1, menos 3.9, menos 3.5, menos 3.3, menos 2.9, menos 2.5, menos 2, menos 1.6, menos 1.4, menos 0.9, menos 0.5, menos 0.1, el 0, 0.3, 0.8, el 1, el 1.4, el 1.8, el 2.1, 2.7, el 3.4, el 4. Como pueden ver, estamos tomando valores reales
los estamos expresando en notación decimal. Estos valores también pueden representarse en notación de números racionales, es decir, como fracciones. Pero en este caso, para comodidad de resolución del ejercicio, estamos anotándolos en notación decimal de números reales. Ahora, lo que debemos hacer para todas estas imágenes que son los elementos de X, que son números reales, tenemos que hallar su respectiva imagen, es decir, f de X, de acuerdo a la regla de correspondencia que se me da en el enunciado del ejercicio. El enunciado del ejercicio dice: E es la parte entera del número X si se verifica, primero que nada, que E sea un número entero. Es decir, si es un número entero, tiene que estar en el conjunto de los enteros, que puede ser -1, -2, -3, -4, -5 y así sucesivamente. O puede ir por el otro lado y adoptar valores de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente, en valores ascendentes en positivo. Y me dice que el f de x es igual a ent de x, o sea que f de x es igual a la parte entera de x, si la parte entera de x es un número entero e, tal que este número real x, que es el argumento que yo tengo dentro de la función, se encuentra en el intervalo del entero y el entero más 1. El elemento x puede ser, debe ser mayor o igual al elemento e, y a su vez el elemento e más 1 debe ser mayor a x. Vamos a hallar las imágenes de acuerdo a esa definición en la que decimos que x tiene que ubicarse en el intervalo tal que x sea mayor o igual a e y e más 1 sea mayor a x. O bueno, leyéndolo de otra forma, e debe ser menor o igual a x y x debe ser menor a e más 1. Entonces, de acuerdo a esa definición, debemos hallar las imágenes para cada uno de los elementos x que yo estoy tabulando en la tabla de valores de variable independiente. Dicho eso, la imagen del elemento menos 4.3, ¿cuál será la imagen del elemento menos 4.3? Pues la imagen del elemento menos 4.3 será el entero más próximo a menos 4.3, tal que menos 4.3 sea mayor o igual a este entero y menos 4.3 sea menor al entero sumado en 1. Ahora tenemos que ver entre qué números enteros se ubica el menos 4.3. El menos 4.3 se ubica entre el entero que es el menos 4 y el menos 5. El entero que es el menos 5 es su inmediato inferior, porque este entero es menor, y el entero menos 4 es el entero que es el inmediato superior a menos 4.3. ¿Por qué? Porque menos 5 es menor o igual a menos 4.3. En este caso, menos 5 es menor a menos 4.3. Y a su vez, menos 4 es mayor a menos 4.3, porque menos 4.3 está más hacia la derecha en la recta de los números reales. Entonces, empezando con el primer elemento de variable independiente x, que es el menos 4.3, los enteros que se ubican entre menos 4.3, como ya he mencionado, son el menos 5 y el menos 4, siendo el inmediato inferior a menos 4.3 el menos 5, porque menos 5 es menor a menos 4.3, y siendo el inmediato superior a menos 4.3 el menos 4, porque menos 4 es mayor a menos 4.3. Entonces, bajo esta lógica, ¿cuál sería la imagen de acuerdo a la función ent de x de menos 4.3? Bueno, de acuerdo a esta lógica en la que los enteros inmediato superior e inferior a menos 4.3 son el menos
menos 4 como entero inmediato superior y menos 5 como entero inmediato inferior, la parte entera de menos 4.3, de acuerdo a la definición de de nth de x, de f de x igual a nth de x, la parte entera de menos 4.3 es evidentemente menos 5. Porque menos 5 en este caso viene a asumir el papel del entero e. Menos 5 cumple la desigualdad de que e es menor o igual a x. Si e es menor o igual a menos 4.3 y menos 4.3 debe ser menor a menos 5 más 1. Es decir, para este primer elemento de la tabla de valores, que es menos 4.3, se viene a tomar el valor de x como menos 4.3. El valor de e hemos dicho que es el entero inmediato inferior, que en este caso es menos 5. Menos 5 es un entero y es menor a menos 4.3. Está bien, menos 5 es la parte entera de menos 4.3. Y si menos 5 es la parte entera de menos 4.3, o sea, e más 1 es menos 5 más 1, o sea, menos 4. Y ahí tenemos que menos 4.3 es mayor o igual a menos 5, en este caso es menos 4.3 es mayor a menos 5, y a su vez menos 4.3 es menor a menos 4, porque se ubica más hacia la izquierda el menos 4.3, más hacia la izquierda en la recta de los números reales. Entonces vemos que de acuerdo a al reemplace de valores en esta desigualdad, verificamos que menos 5 es la parte entera de menos 4.3, de acuerdo a la definición que se nos da de la f de x es igual a la parte entera de x. Entonces podemos asumir que f de menos 4.3 es la parte entera de menos 4.3, que es igual a menos 5. Bien, entonces f de menos 4.3 es igual a la parte entera de menos 4.3 y esto a su vez es igual a menos 5. Entonces la imagen de menos 4.3 en la tabla será f de x igual a y igual a menos 5. Bien, una vez que hemos hallado la parte entera de menos 4.3, podemos hallar la parte entera de menos 4.1 mediante el mismo análisis que hemos realizado para hallar esta parte entera de menos 4.3. Para el caso de menos 4.1, empezamos de nuevo viendo menos 4.1. ¿Entre qué números enteros se ubica? Pues menos 4.1 se ubica entre el menos 4, que es su superior, y el menos 5, que es su inferior, su inmediato inferior. Entonces, nuevamente, como en el caso anterior, para menos 4.3, nuevamente en este caso podemos realizar el mismo análisis. Es decir, si menos 4.1 se ubica entre el entero menos 4 como entero superior y menos 5 como su entero inmediato inferior, se debe cumplir la desigualdad propuesta para la definición de e, que es la parte entera de x. Es decir, que menos 5 debe ser menor o igual a menos 4.1 y esto debe ser menor a menos 4. Entonces, planteando esa desigualdad, tenemos que menos 5 es menor o igual a menos 4.1, lo cual a su vez menos 4.1 es menor a menos 4. Esta desigualdad se cumple en efecto, porque es verdadero que menos 5 es menor a menos 4.1 y es verdadero que menos 4.1 es menor a 4. Entonces, evidentemente, f de menos 4.1 es igual a la parte entera de menos 4.1 y en este caso nuevamente el valor de la imagen de la parte entera de menos 4.1 es igual a menos 5, porque la definición reemplazada con los valores de menos 5 y menos 4 cumple la desigualdad que se plantea en un inicio para esta función. Es decir, f de menos 4.1 es igual a nth de menos 4.1, lo que a su vez es igual a menos 5.
Listo, hemos hallado la imagen para menos 4.1. En este caso podemos hallar la imagen para los elementos que siguen, que son menos 3.9, menos 3.5 y menos 3.3. La imagen para estos elementos, como habíamos visto, se puede hallar simplemente ubicando los enteros inmediato superior e inmediato inferior, entre los cuales se ubica el valor de x. Para el caso de menos 3.9 se halla entre menos 4 y menos 3. Y si tenemos a menos 3.9 como x, menos 4 es el entero inmediato inferior y menos 3 es el inmediato superior, el entero inmediato superior. Por lo cual volvemos a plantear la inecuación y ubicamos al menos 3.9 entre menos 4 y menos 3. Si menos 3.9 se ubica entre los enteros menos 4 y menos 3, entonces la parte entera de menos 3.9 es menos 4. Entonces f de menos 3.9 es igual a nth de menos 3.9, lo cual es igual a menos 4. Y entonces es así que hallamos la tercera imagen para este tercer elemento, que es menos 3.9. Para menos 3.5 la imagen va a ser menos 4. Para menos 3.3 la imagen también va a ser menos 4, con el mismo análisis que hemos realizado reemplazando en la inecuación. Entonces reemplazamos en la tabla la imagen de menos 3.5 y la imagen de menos 3.3. Listo. Ahora, para menos 2.9 tenemos que ubicar los enteros entre los que se ubica el menos 2.9. Menos 2.9 es un número real que se ubica entre los enteros menos 3 y menos 2. En este caso, menos 3 es el inmediato inferior y menos 2 es el inmediato superior. Entonces, de acuerdo al análisis que hemos realizado para las imágenes de los tres primeros elementos, podemos reemplazar el menos 2.9 con cota inferior, que va a ser menos 3, con cota superior, que va a ser menos 2, y la cota inferior es la que va a ser el f de x, es decir, la parte entera de x. Mediante ese análisis, que ya no lo voy a realizar, pero si tienen dudas lo pueden seguir realizando, reemplazando en la inecuación de que el número x debe estar entre el entero inferior y el entero superior como cota superior. Sabemos que la imagen de menos 2.9 va a ser menos 3 y la imagen de menos 2.5 va a ser menos 3 también. Entonces, hasta aquí ya hemos hallado varias de las imágenes para los elementos de variable independiente x y hemos hallado sus imágenes o sus variables dependientes. Ahora, para el caso de menos 2, cualquiera me puede decir que estaría en un error en este caso. Cualquiera diría que la parte entera de menos 2 es 3, menos 3, porque la parte entera de menos 2.9 es menos 3, la parte entera de menos 2.5 es menos 3. Entonces la parte entera de menos 2, alguien me va a decir que es menos 3, pero aquí estaríamos cayendo en un error. Menos 2 en este caso ya es un número entero porque no tiene parte decimal. Entonces, la parte entera del menos 2, si realizamos el análisis mediante la inecuación e menor o igual a x y menor a e más 1, vamos a hallar que la parte entera de menos 2 es el propio menos 2. A ver, lo vamos a realizar. Tenemos que la parte entera de x, e debe ser menor o igual a x, y x debe ser menor a e más 1. Ahora vemos, menos 2, ¿entre qué números enteros se ubica? Pues menos 2 se ubica entre el entero, que es el propio menos 2, y el entero, que es el menos 1. Menos 2 se ubica entre el entero, que es menos 2, y menos 1. Y vemos si se cumple esta inecuación. Menos 2 es menor o igual a menos 2. Pues sí, evidentemente. Menos 2 es igual a menos 2. Por un lado se cumple. Para el lado que indica que menos 2 debe ser menor o igual a menos 2, es decir, el miembro izquierdo de esa inecuación.
Ahora, por el otro lado, por el miembro derecho, menos 2 es menor a menos 1. Sí, menos 2 es menor a menos 1 porque menos 2 está más a la izquierda en la recta de los números reales. Por lo que se cumple esa inecuación y entonces, en definitiva, f de menos 2 es igual a la parte entera a ent de menos 2, lo que es igual a menos 2 simplemente. Correcto, f de menos 2 es igual a ent de menos 2, lo que es igual a menos 2 sencillamente. Entonces la imagen para un x igual a menos 2, su imagen será f de x igual a y, que será sencillamente menos 2. Ahora bien, hemos realizado el estudio de este elemento x menos 2 para aclarar que la parte entera de un número entero es sencillamente ese mismo número. No hay que tomar el entero anterior, como en este caso de menos 2, no hay que tomar su anterior, que es menos 3, y su superior, que es menos 1, porque si tenemos al entero menos 2, su imagen de la parte entera es simplemente ese mismo número, que es menos 2. Hay que siempre revisar este pequeño tipo de detallitos que pueden causar alguna confusión, quizás al momento de captar la regla de correspondencia y la lógica con la que funciona una función. Bien, entonces, pasando al siguiente elemento, que es menos 1.6. Menos 1.6, ya habíamos dicho en los anteriores elementos, hay que ubicar al entero inmediato inferior y al entero inmediato superior. El entero inferior a menos 1.6 es menos 2 y el entero inmediato superior a menos 1.6 es menos 1. Entonces, menos 1.6 se ubica entre el menos 2 y el menos 1. ¿Cuál es menor entre estas dos cotas? Pues la cota menor es el menos 2. Entonces, la imagen de menos 1.6 será menos 2. Pueden verificar esto reemplazando el menos 1.6 en la ecuación, que es e menor o igual a x y menor a e más 1, y van a verificar que en efecto la imagen del menos 1.6 es menos 2. La imagen de menos 1.4 se ubica entre el menos 1 y el menos 2. El menos 2 es su inmediato inferior, es porque es menor, y el menos 1 es su inmediato superior porque es mayor. Entonces, la imagen de menos 1.4 será menos 2. Bien, ahora la imagen de menos 0.9. Menos 0.9 se ubica entre el menos 1 y el 0. Esos son los enteros más próximos. El menos 1 es su inmediato inferior y el 0 es su inmediato superior. Si tomamos a menos 1, vemos que menos 1 es menor o igual a menos 0.9 y esto es menor o igual a 0. Es decir que la parte entera de menos 0.9 es menos 1. Lo propio para menos 0.5 porque se ubica entre menos 1 y 0, y lo propio para menos 0.1, su parte entera es menos 1 porque se ubica entre entre 0 y menos 1. Entonces, para estos tres elementos, la imagen es sencillamente menos 1. Bien, ahora para el 0, el elemento 0. ¿Cuál es la parte entera de 0? ¿Entre qué entero se ubica 0? Pues 0 se ubica entre el 0 y el 1. Y vemos, 0 es menor o igual a 0, menor a 1, reemplazando en la inecuación e menor o igual a x, menor a e más 1. Pues sí, 0 es menor o igual a x, 0 es igual a 0. Entonces la parte entera de 0 es simplemente 0. Ahora, en este caso, vamos a hallar la imagen del elemento 0.3. Ojo, aquí ya estamos trabajando con valores reales que son positivos, que están a la derecha en la recta de los reales. Si estamos hallando la imagen de 0.3, el análisis es el mismo. Si queremos hallar la imagen y todavía no hemos captado muy bien el guacho para hallar la imagen del 0.3, simplemente tenemos que
reemplazar 0.3 en una inecuación que tenga como cota inferior al entero menor a este elemento 0,3 y como cota superior que tenga al entero superior o al entero que le sigue a este 0.3. 0.3 ¿entre qué entero se ubica? A ver, 0.3 se ubica entre el entero 0 y el entero 1. Entonces, esas serán las cotas en la inecuación e menor o igual a x menor a e más 1. Correcto, porque 0.3 se ubica entre el 0 y el 1. Y 0 es menor o igual a 0.3 si 0 es menor a 0.3 y a su vez 0.3 es menor a 1. Entonces, f de 0.3 será igual a ent de 0.3, lo cual a su vez será igual a 0. La parte entera de 0.3 es simplemente 0. Bien, ahora la parte entera de 0.8. F de 0.8, bueno, 0.8 ¿entre qué enteros se ubica? El 0.8 está entre los enteros 0 y 1, igual que el caso anterior, que el 0.3. Entonces, si 0.8 se ubica entre el 0 y el 1, y el 0 es su inmediato inferior, este número 0 será la parte entera de 0.8, es decir, la imagen de 0.8 es sencillamente 0. Ahora, la parte entera de 1. 1, ¿entre qué enteros se ubica? 1 se ubica entre 1 y 2. Y se cumple que 1 es menor o igual a 1, pues sí, 1 es igual a 1, entonces la parte entera de 1 es simplemente 1. Ahora, 1.4, ¿entre qué valores enteros se ubica? 1.4 se ubica entre 1 y 2. 1 es su inmediato inferior y 2 es su inmediato superior. La imagen de 1.4 será simplemente 1. Lo propio para 1.8. 1.8 se ubica entre el 1 y el 2. El inmediato inferior es el 1. Entonces la imagen de 1.8, tomando la parte entera de 1.8, es sencillamente 1. Ahora la parte entera de 2.1. 2.1 se ubica entre el entero 2 y el entero 3. El entero inmediato inferior a 2.1 es 2 y el entero inmediato superior, este valor real de 2.1, pues es 3. Entonces la parte entera de 2.1 es simplemente 2. Lo mismo para 2.7, porque 2.7 está entre el 2 y el 3. Y si 2.7 está entre el 2 y el 3, el que está más a la izquierda, es decir, su inmediato inferior, es el 2. Entonces la parte entera de 2.7 es sencillamente 2. Ahora la parte entera de 3.4. 3.4 se ubica entre los enteros 3 y 4. El inmediato inferior es el 3. Entonces 3 es la parte entera de 3.4. 3 es la imagen de 3.4 si la regla de correspondencia es la parte entera de x. Y ahora para 4. Para 4, 4 se ubica entre el 4 y 5. 4 es menor o igual a 4, pues sí, 4 es igual a 4. Entonces la parte entera de 4 es el propio 4. Bien, una vez realizada nuestra tabla de valores x y y, lo que procedemos a hacer es la representación de la función f de x igual a ent de x. Para realizar la representación recurrimos a un sistema de coordenadas cartesianas. Entonces, estos puntitos discretos que hemos graficado, vamos a unirlos en una especie de escaloncitos y estos escaloncitos van a ser la gráfica final de la función f de x. Estos escalones los voy a realizar con el marcador color negro para indicar la función. Bien, entonces realizando la unión de los puntos que yo tenía, que eran los puntos de la tabla, se forma esa gráfica que es una especie de escaloncito. Como pueden ver, es como una escalerita que va desde el menos infinito hacia el más infinito, subiendo de manera como en escalerita, como en escalera. Ahí pueden ver que se conserva que la imagen, por ejemplo, de menos 4.3, su imagen es menos 5.
porque la proyección es menos 5 en esa línea negra. La imagen de menos 4, 1 sigue siendo menos 5 porque está proyectado en esa línea negra. La imagen de menos 3.5 sigue siendo menos 4 porque está proyectado en la línea negra. Quizás observan que si hacemos a la gráfica, si hacemos zoom, tenemos que los escaloncitos tienen están pintados. Hacia la derecha tienen un espacio en blanco, una bolita en blanco, y hacia la izquierda tiene una bolita en negro. La bolita en blanco quiere decir que la cota superior, que es el límite en el lado izquierdo, no está incluida en la gráfica. Y la cota inferior, que es la del lado izquierdo, la que sí está pintado con negrito, sí está incluida en la gráfica. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero al hecho de que, por ejemplo, para el elemento 1, la imagen de 1 es 1, por eso está en negro. La imagen de 1.4 es 1, por eso está en negro. La imagen de 1.8 es 1, por eso está en negro. La imagen de 2 es 2. Por eso hay una bolita que está vacía en 1 y la bolita que está con negro en 2, en Y, es esa bolita la que es la imagen del elemento 2. La bolita vacía que está en 1, en Y, significa que ese 1 ya no es imagen del elemento 2 que estamos tomando en X, sino que la imagen del elemento 2 que estamos tomando en X es el 2, pero el 2 en Y. Es eso a lo que se refiere esas bolitas en negro y en blanco que están en la gráfica. Y bueno, en conclusión, ese sería el inciso que nos pide estudiar y representar la función f de x, si f de x es la parte entera de x. Esta es una gráfica interesante. Bien, ahora podemos realizar la clasificación de la función f de x de acuerdo a los criterios para clasificar una función que hemos estudiado. Esos criterios son la inyectividad y la sobreyectividad. Vamos a proceder a escribir las proposiciones que deben cumplirse para que una función obedezca la inyectividad y la sobreyectividad, y vamos a verificar cuál de estos criterios se cumplen para esta función, es decir, si se cumple la inyectividad o la sobreyectividad. Si no se cumple ninguno, en ese caso vamos a verlo con su respectiva demostración. Bien, enunciados los lemas de la inyectividad y la sobreyectividad, tenemos que la función f será inyectiva si, solo si, para todo entero x1 y x2 que pertenezca al dominio, es decir, a los reales, se cumple que si la imagen del elemento x1 es igual a la imagen del elemento x2, entonces, en conclusión, deberá cumplirse que las preimágenes sean iguales, es decir, que x1 sea igual a x2. Ahora el lema de la sobreyectividad indica que la función f será sobreyectiva si, solo si, para todo elemento y que pertenezca al codominio, es decir, a los enteros, se cumple que existe un elemento x que pertenezca al dominio, es decir, los reales, tal que f de x sea igual a y. O sea, que la imagen del elemento que pertenece al dominio debe coincidir con el elemento que pertenece al codominio, que es y perteneciente a los enteros. Enunciados los lemas de inyectividad y sobreyectividad, procedemos a empezar por la inyectividad. Para demostrar la inyectividad, vamos a tomar dos elementos x1, x2. Sean estos elementos números reales, debemos partir de la hipótesis de que las imágenes de estos elementos son iguales. Y debemos llegar a la conclusión mediante vías lógicas de que las preimágenes son iguales. Entonces, sean x1 y x2 dos elementos que pertenecen al conjunto de los reales, partimos de la hipótesis de que f de x1 es igual a f de x2, es decir, la hipótesis de que las imágenes son iguales.
¿Qué es f de x1? Pues es la imagen del elemento x1. ¿Y cuál es el valor de la imagen del elemento x1? Pues la imagen del valor del elemento x1 es e sub 1 en este caso, que es el entero inmediato inferior a x sub 1. Entonces, f de x sub 1, la imagen de este elemento x sub 1, es un entero, el entero inmediato inferior que está en el intervalo que contiene a x1. Sabemos que x1 va a ser un número real que se va a ubicar entre dos enteros, un entero inmediato inferior y un entero inmediato superior. Entonces, f de x1 es e sub 1, es decir, el entero inmediato inferior a x sub 1. Esa será la imagen de x sub 1. Y para x sub 2 lo propio. F de x sub 2 es sencillamente el entero e sub 2, que es un entero, uno de los dos enteros que forma el intervalo que contiene al elemento de los reales x sub 2. X sub 2 es un elemento del dominio. Estamos partiendo de que x sub 1 y x sub 2 son números reales. Entonces x sub 2 va a estar contenido entre dos enteros. Y en este caso, el inmediato inferior, el entero inmediato inferior de x sub 2, pues es e sub 2. Entonces ya tenemos las dos imágenes. F de x sub 1 es e sub 1 y f de x sub 2 es e sub 2. Estas son las imágenes de los elementos x sub 1 y x sub 2, dos enteros, e sub 1 y e sub 2, tal que e sub 1 es el inmediato inferior de x sub 1 y e sub 2 es el inmediato inferior de x sub 2. Ahora, si e sub 1 es igual a e sub 2, pues sencillamente tengo la certeza de que las imágenes son iguales, porque esa es la hipótesis de la que estoy partiendo, de que f de x sub 1 es igual a f de x sub 2. Si f de x sub 1 es igual a f de x sub 2, reemplazando el valor de la regla de correspondencia de la función, tengo que f de x sub 1 es e sub 1 y f de x sub 2 es sencillamente e sub 2. Y esta es la única certeza que se puede demostrar en este caso. No se puede llegar a demostrar la certeza de que si las imágenes son iguales, las preimágenes son iguales. Es decir, no podemos llegar a demostrar que si tenemos dos imágenes, f de x sub 1 y f de x sub 2, entonces las preimágenes van a ser iguales, porque reemplazando la regla de correspondencia para las imágenes, no tenemos el argumento x sub 1 y x sub 2 en ningún momento. No tenemos ese argumento para llegar a la igualdad de que x sub 1 va a ser igual a x sub 2, por lo cual nos estamos quedando sencillamente en la hipótesis. Estamos en el mismo lugar en el que hemos empezado. Y si no podemos llegar de la hipótesis a la conclusión mediante las vías lógicas del razonamiento, entonces quiere decir que no va a estar garantizada la inyectividad para esta función, que es la función parte entera. Si no va a estar garantizada la inyectividad, pues sencillamente se dice que la función no es inyectiva. Entonces, f no es inyectiva, porque no podemos llegar a la conclusión a partir de la hipótesis de que f de x sub 1 es igual a f de x sub 2. Bien, entonces viéndonos ante la imposibilidad de determinar la igualdad de las preimágenes, a partir de la igualdad de las imágenes, decimos que f no es inyectiva. Listo. Ahora la sobreyectividad. F es sobreyectiva si, solo si, para todo elemento y que pertenezca al codominio, es decir, los enteros, se cumple que existe un elemento x que pertenezca al dominio, o sea, los enteros, tal que la imagen del elemento que pertenece al dominio debe ser igual al elemento que estoy adoptando en el codominio. Bien, en el ejercicio 2 tenemos el enunciado que dice: sea A el conjunto de elementos 1, 2 y 3 y B el conjunto con los elementos 2, 3
se nos pide representar y clasificar la función f que tiene por dominio al producto cartesiano de A con B y tiene como codominio a los números enteros, tal que la regla de correspondencia de esta función f sea f de A, B es igual a 3A menos B. Bien, en este caso, para la resolución de este ejercicio, empezamos con la representación de la función. Y para la representación de la función, primero que nada tenemos que ver el dominio. Se nos dice que el dominio de esta función es el producto cartesiano de A con B. Tanto A como B son conjuntos discretos y finitos, es decir, que tienen un número finito de elementos. Entonces, tenemos que A tiene a 1, 2 y 3 y B tiene a 2, 3. Hallamos el producto cartesiano de A con B. Entonces, de la definición de producto cartesiano tenemos que el producto cartesiano de dos conjuntos estará formado por los pares ordenados x y tal que la primera componente pertenezca al primer conjunto y la segunda componente y pertenezca al segundo conjunto. El producto cartesiano de A con B. A es un conjunto con 3 elementos y B es un conjunto con 2 elementos. Entonces, A tiene 3 elementos, B tiene 2 elementos. El producto cartesiano tendrá un cardinal de 6, es decir, el producto cartesiano tendrá 6 elementos o 6 pares ordenados. Y obedeciendo la definición de producto cartesiano, hallamos los pares posibles x y y, tal que x pertenezca a A y y pertenezca a B. El producto cartesiano de A con B entonces resulta como el conjunto de pares ordenados que contiene a los elementos 1,2, 1,3, 2,2, 2,3 y 3,2 y el par ordenado por último 3,3. Esos son los 6 pares ordenados que conforman el producto cartesiano de A con B. Este conjunto de 6 pares ordenados es el dominio de mi función f. Por lo tanto, si este es el dominio de mi función f, mi codominio para la función f se dice que van a ser los números reales, los números enteros, z, el conjunto de los números enteros. Ahora, debo graficar una función que tiene como dominio al producto cartesiano de dos conjuntos y tiene como codominio a un tercer conjunto que es z. En este caso, lo más práctico que se realiza es graficar una función que va a ser lo que llamaríamos tridimensional. Si la función va a ser tridimensional, me refiero a que la representación va a necesitar de 3 componentes. Una componente que va a ser el conjunto A, una componente el conjunto B y una componente para la imagen. El producto cartesiano de A con B va a ubicarse en el plano y el producto cartesiano de A con B va a ubicarse en el plano y la imagen de cada par ordenado A, B, la imagen de cada par ordenado va a ubicarse en el espacio como una altura z. Ahora procedemos a formar lo que sería el plano que va a contener al producto cartesiano de A con B en esta representación. Y recurrimos a un sistema de coordenadas cartesianas con 3 ejes. Tenemos en el eje horizontal al conjunto A, que va a tener a los elementos 1, 2 y 3. Y en el eje vertical tenemos al conjunto B, que va a tener a los elementos 2,3. En este caso, B es
perpendicular a A, es decir, que forma un ángulo de 90 grados el conjunto B respecto al conjunto A, simplemente que para la gráfica lo estamos realizando con perspectiva desde una esquina para que podamos representar el eje de los enteros que va a contener a f de A, B. Bien, lo que tenemos a continuación es la gráfica del producto cartesiano de A con B. El producto cartesiano de A con B es el conjunto formado por esos 6 pares ordenados: 1,2, 2,2, 3,2, 1,3, 2,3 y 3,3. Cada uno de esos 6 elementos tendrá su imagen, que deberá ser la imagen que estará dada por la regla de correspondencia, que me dice que debo multiplicar por 3 la primera componente y restarle b, que es la segunda componente. Entonces procedo a hallar la imagen de cada uno de los 6 elementos y ubico esa imagen en un eje que será el eje Z. El eje Z se ubicará perpendicular al plano formado por el conjunto cartesiano A con B. Entonces, hallando la imagen de cada uno de los 6 pares ordenados que conforman el dominio, es decir, producto cartesiano de A con B, tenemos que la imagen del par ordenado 1,2 será 3 por la primera componente menos la segunda, o sea, 3 por 1 menos 2, lo cual es 1. La imagen de la segunda, del segundo par ordenado de 1,3 será 3 por 1 menos 3. La imagen del tercer par ordenado, que es 2,2, será 3 por 2 menos 2. La imagen del cuarto par ordenado, que es 2,3, será 3 por 2 menos 3. La imagen del quinto par ordenado, que es 3,2, será 3 por 3 menos 2. Y la imagen del sexto par ordenado, que es 3,3, será 3 por 3 menos 3. Una vez que he hallado las imágenes de los 6 pares ordenados que conforman el dominio, procedo a graficar estas imágenes en el sistema de coordenadas cartesianas con 3 ejes que he definido, donde el eje A corresponde al eje de la primera componente del dominio, que es el producto cartesiano. El eje B corresponde al eje de la segunda componente de par ordenado de los elementos del dominio, que es el par ordenado, el producto cartesiano de A con B. Y el eje Z corresponderá a la imagen de cada uno de los pares ordenados que pertenecen al dominio, es decir, de cada uno de los puntos que tengo en el producto cartesiano de A con B. Si el producto cartesiano de A con B es esos 6 puntos que tengo en la gráfica cartesiana de A por B, entonces su imagen estará ubicada en el eje Z, que es un eje perpendicular a ese plano, al plano formado entre A y B. Bien, procedo a formar o a graficar el eje de coordenadas cartesianas que contendrá a las imágenes de los pares ordenados, y procedo a graficar. La imagen del par ordenado 1,2 es 1, es decir, que para el par ordenado 1,2 en ese plano A por B, tendré que su imagen estará a una altura de 1, una unidad en el eje de f de A, B, en el eje Z. Bien, la imagen del elemento 1,2 es f de 1,2, que se encuentra a una altura de 1 en el eje de f de A, B. Ahora, la imagen del par ordenado 1,3, como indica la regla de correspondencia para f del par ordenado 1,3, su imagen será 3 por 1 menos 3, lo cual es 0. Entonces, f de 1,3 se ubica en 0 en el eje, que es el eje de f
A, B en ese eje, en ese eje tridimensional, ese eje Z que estamos tomando. Entonces, f de 1,3 se ubica en 0 para el par ordenado 1,3. Ya está f de 1,3, está a una altura de 0 en el eje de f, en el eje de las imágenes. Y ahora para el tercer elemento, f de 2,2. F de 2,2 para el par ordenado 2,2, la imagen de ese elemento será 4, es decir, en el punto 2,2 que tenemos en el plano de A con B, para ese punto la altura de su imagen estará ubicada en 4, en el eje de F de A, B. Tendremos 4 unidades de altura para la imagen de la función del elemento 2,2. Bien, la imagen para el elemento par ordenado 2,2 es 4. Entonces, para el punto 2,2 en el plano que forma A con B, en ese plano de puntos discretos, tenemos que la imagen de ese elemento está ubicado a una altura de 4 en el eje que es el eje Z, el eje de F de A, B, el eje que corresponde a la función. Y podemos ver que está ubicado a una altura de 4. Para el próximo elemento, f de 2,3. Para el par ordenado 2,3, la imagen es 3 por 2 menos 3. 3 por 2, 6, menos 3 es igual a 3. La imagen se ubica a una altura de 3. La imagen es 3 para el elemento que es el par ordenado 2,3. Bien, entonces la imagen tridimensional en el espacio para el par ordenado 2,3, su imagen es 3, se ubica a una altura de 3 con respecto al plano formado entre A y B. Luego el próximo elemento que es el 3,2. La imagen para el elemento 3,2 es 3 por 3 menos 2, lo cual da como resultado 7. La imagen para el elemento 3,2 se ubica a una altura de 7 con respecto al plano que forma A y B, o a una altura de 7 en referencia al eje que es ese eje vertical, ese eje Z que indica f de A, B. Bien, ya lo hemos graficado en el espacio a la imagen del elemento 3,2. Vemos que para 3,2 la imagen es 3 por 3 menos 2, que el resultado da 7. Entonces, partiendo de 3,2 que se ubica en el plano formado entre A y B, vemos que su imagen de ese elemento, de ese par ordenado 3,2, es f de 3,2, lo que es igual a 7. Ahora, para el último de los elementos, el par ordenado 3,3. La imagen de 3,3 es 3 por 3 menos 3, que da como resultado 6. Si la imagen del par ordenado 3,3 es 6, entonces en el par ordenado 3,3 la altura que tomará su imagen con respecto al plano de A con B será una altura de 6 unidades. Bien, hemos graficado la respectiva imagen que tendrá en este espacio tridimensional la imagen del elemento 3,3 que adopta el valor de 6. Y con esto hemos completado la gráfica de la función f de A, B, que adopta ese conjunto de puntos discretos en el espacio que contiene a esos 6 elementos. El elemento 1, 0, 4, 3, 7 y 6 respectivamente con sus preimágenes. La preimagen del 1 es el par ordenado 1,2, la preimagen del 0 es el par ordenado 1,3, la preimagen del 4 es el 2,2. La preimagen del 3 es el 2,3, la preimagen del 7 es el 3,2 y la preimagen del 6 es el 3,3. Esta es la gráfica de una función de dos variables
que en este caso es una función de dos variables con la imagen contenida en un conjunto que es el conjunto de los enteros. Hasta aquí hemos concluido con la parte de la representación de la función y ahora podemos realizar la clasificación de la función que nos pide clasificarla. Bien, enunciando los lemas de la inyectividad y la sobreyectividad tenemos lo siguiente. F es una función inyectiva si y solo si para todo elemento A1, B1 y para todo elemento A2, B2 que pertenezca al dominio, es decir, al producto cartesiano de A con B, se cumple que si la imagen del elemento primero, es decir, de A1, B1, es igual a la imagen del elemento segundo, es decir, A2, B2, si se cumple esa condición, si las imágenes son iguales, es decir, si f de A1, B1 es igual a f de A2, B2, entonces debe de cumplirse que las preimágenes también son iguales, o sea, A1, B1 debe ser igual a A2, B2. Ese es el lema para la inyectividad de esta función f. Ahora el lema para la sobreyectividad de la función indica que la función f será sobreyectiva si y solo si para todo elemento y que pertenezca al codominio, es decir, para todo y que sea entero, se cumple que existe algún elemento que pertenezca al dominio, es decir, algún elemento parordenado que pertenezca al producto cartesiano de A con B, tal que la imagen de este elemento A, B debe ser igual a Y, al elemento que estoy adoptando en el codominio, en el conjunto de los enteros. Enunciados estos dos lemas, procedo a realizar la demostración. Para la demostración de la inyectividad voy a adoptar dos pares de pares ordenados. Voy a adoptar dos pares ordenados que serían los pares ordenados A1, B1 y el par ordenado A2, B2 que pertenecen al producto cartesiano de A con B. Y a partir de estos pares ordenados voy a partir de la hipótesis de que las imágenes son iguales. Partiendo de la hipótesis de que las imágenes son iguales, voy a tratar de llegar a la conclusión de que las preimágenes también deberán de ser iguales. Bien, entonces, sean dos pares ordenados A1, B1 y el par ordenado A2, B2 que pertenezcan al producto cartesiano A por B, parto de la hipótesis. La hipótesis dice que las imágenes de estos elementos son iguales, es decir, f de A1, B1 es igual a f de A2, B2. ¿Y a qué equivale la imagen de f de A1, B1? Pues la imagen de A1, B1 no es nada más que 3 veces la primera componente restándole la segunda, es decir, 3 por A1 menos B1. Luego, ¿a qué equivale la imagen de A2B2? La imagen de A2B2 no es nada más que 3 veces la primera componente restándole la segunda, es decir, 3 por A2 menos B2. Ahora tengo esa igualdad algebraica en la que se establece que 3A1 menos B1 es igual a 3A2 menos B2. Lo que voy a hacer va a ser pasar todo lo que se encuentra en el miembro derecho de esa igualdad al miembro izquierdo de la igualdad. ¿Qué va a pasar con signo cambiado? Una vez despejado el miembro izquierdo de la igualdad y el miembro derecho llevado a 0, tengo 3A1 menos B1 menos 3A2 más B2 es igual a 0. Puedo factorizar el 3 de los sumandos que tienen como coeficiente a 3, es decir, 3A1 y menos 3A2, y puedo factorizar el signo menos de los sumandos que son los B, es decir, B sub 1 y B sub 2.
Factorizando y agrupando llegamos a 3 por A1 menos A2 menos B1 menos B2 es igual a 0. Ahora en esa expresión algebraica debo estudiar las condiciones que la efectivizan, es decir, que realizan, que la vuelven verdad a esa expresión algebraica que tengo en la última línea que acabo de desarrollar. En la última línea que acabo de desarrollar, en esa expresión algebraica, pueden darse las siguientes condiciones. Primero, la resta de A1 con A2 tiene que ser 0, es decir, A1 menos A2 debe ser 0 y a su vez B1 menos B2 debe ser también 0. Bien, entonces A1 menos A2 debe ser igual a 0 y B1 menos B2 debe ser igual a 0 para que se cumpla la igualdad de que 3 por A1 menos A2 menos B1 menos B2 sea igual a 0. Ahora, si A1 menos A2 es igual a 0, menos A2 pasa al otro lado con signo cambiado, entonces A1 es igual a A2. Y por el otro lado, en la otra expresión, menos B2 pasa al otro lado con signo cambiado y entonces B1 es igual a B2. Entonces tengo que, para que se cumpla la expresión, deberá cumplirse que A1 sea igual a A2 y B1 sea igual a B2 para que se cumpla la expresión que le estoy marcando con un asterisco en rojo. Ahora, por otro lado, hasta aquí lo que ha sido establecer las condiciones, las circunstancias bajo las cuales la expresión algebraica con el asterisco en rojo va a ser verdadera. Ahora lo que sigue es establecer cuándo dos pares ordenados son iguales. Esto en lenguaje matemático se expresa como... Esa expresión en la última línea es la expresión en notación matemática para que dos pares ordenados sean iguales. Ahora, hasta lo que tenía arriba debo notar que estoy partiendo de la hipótesis de que las imágenes de A1, B1 es igual a la imagen del par ordenado A2, B2. Si las imágenes son iguales, yo tenía que llegar a la conclusión de que las preimágenes son iguales. Es decir, tenía que llegar a la conclusión de que A1, B1 era igual a A2, B2. Y la última línea que desarrollé en la que digo que A1 es igual a A2 y B1 es igual a B2 para que se satisfaga la expresión algebraica, no es nada más que la confirmación por la vía lógica de que si las imágenes de los elementos A1, B1 es igual a la imagen del elemento A2, B2, entonces lógicamente, por consecuencia, las preimágenes van a ser iguales porque he llegado a demostrar que A1 va a ser igual a A2 y B1 va a ser igual a B2. Lo último que acabo de escribir, en consecuencia, me indica que la función f es inyectiva. Bien, una vez terminado la clasificación de la inyectividad de esta función, procede a realizar la clasificación de su sobreyectividad, es decir, verificar si es sobreyectiva o si no lo es. Para la sobreyectividad ya hemos enunciado el lema en el que decimos que f es sobreyectiva si y solo si para todo elemento y que pertenece al codominio, o sea, a los enteros, se cumple que existe un elemento que pertenece al dominio, es decir, al producto cartesiano de A con B, es decir, que será un par ordenado A, B, tal que f de A, B sea igual a Y. Entonces, si f de A, B es igual a Y igual a 3A menos B, de esta expresión yo debería de poder despejar
el par ordenado A, B, pero en este caso no se puede despejar el par ordenado A, B, ya que estamos hablando de una expresión que relaciona simplemente un número con otro número, porque Y es un número y 3A menos B, el resultado de 3A menos B va a ser simplemente un otro número. 3A menos B va a asumir un valor que va a ser un valor entero. No puedo despejar dos números en esa igualdad en la que digo que Y es igual a 3A menos B, porque es una igualdad en la que estoy igualando entero con entero. No estoy igualando entero con par ordenado, que sería un disparate igualar un entero con un par ordenado, o igualar un par ordenado con un entero. Si estoy igualando Y igual a 3A menos B, estoy indicando que tanto Y va a ser un entero, así como también 3A menos B va a ser un número entero. Entonces no puedo despejar de ahí dos números, que en este caso serían la primera componente y segunda componente del par ordenado. Hasta aquí, bueno, es una vía para indicar, insinuar de manera un poco prematura que la función no es sobreyectiva. Pero si esta parte no les convence o todavía no quedan completamente satisfechos con la explicación de la vía lógica que me indica que esta función no es sobreyectiva, podemos abordar el problema de la sobreyectividad desde otra perspectiva, desde la perspectiva del lema de sobreyectividad. El lema de la sobreyectividad para esta función me dice que para todo elemento Y que pertenezca a los enteros, existirá, se cumplirá que existe un par ordenado A, B que pertenezca al producto cartesiano de A con B, tal que la imagen de este par ordenado A, B sea el elemento Y. Hay que prestarle especial énfasis a la parte del lema en la que se me indica que para todo elemento Y que pertenezca a los enteros se debe cumplir cierta restricción de existencia. Debo enfocarme en la parte en la que indica para todo elemento Y que pertenece a los enteros. Voy a subrayar esa parte. Bien, ahí indica que para todo elemento Y que pertenezca a los enteros, se cumplirá que exista una preimagen que pertenezca al producto cartesiano de A con B. Entonces, si es eso lo que se me plantea, estamos diciendo que todos los elementos de los enteros deberán tener una preimagen que pertenezca al producto cartesiano de A con B. En este caso, podemos verificar que esto no se va a cumplir porque hemos hallado que las imágenes de los elementos del producto cartesiano de A con B son 6 imágenes. Las imágenes que habíamos hallado, esas alturas graficadas en la representación de la función, que eran 4, 0, 1, 7, 6 y 3. Esas imágenes son solo 6 elementos de todo el conjunto de números enteros. Es decir, hemos hallado que los elementos 4, 1, 0, el 6, tenían preimágenes que pertenecían al producto cartesiano de A con B, pero si seguimos, si nos remitimos al gráfico, que imagino que ustedes lo pueden volver a ver, lo están anotando en algún cuaderno, si ustedes observan el gráfico de todos los números enteros que, que son el codominio de esta función, de todo el codominio que está formado por los enteros, solo 6 elementos tienen una preimagen que pertenece al dominio, es decir, al producto cartesiano de A con B. Eso rompe completamente con la indicación del lema. El lema me dice que para todo Y que pertenezca a los enteros debe existir algún elemento que sea preimagen, algún par ordenado A, B que sea preimagen de ese elemento Y que pertenecerá a los enteros. Entonces, en este caso,
podemos sencillamente indicar que hay elementos de los enteros que no van a cumplir con el lema de la sobreyectividad, como por ejemplo el elemento 10, el elemento -7, el elemento -9, porque esos elementos no son imagen de ningún elemento del dominio de esta función f. Bien, entonces, como les indicaba, podemos tomar algunos elementos que pertenezcan al codominio e indicar en notación matemática que no existe ningún elemento que pertenezca al dominio tal que la imagen de esa preimagen sea el elemento que hemos adoptado en el dominio. Por ejemplo, el elemento 10. 10 es un número entero, pertenece a los enteros, pertenece a Z, y entonces se cumple que no existe ningún AB que pertenezca al dominio que hemos hallado, al producto cartesiano de A con B, tal que la imagen de A, B sea de ese 10. Porque hemos hallado que las únicas imágenes que adoptaban, las únicas imágenes que se adoptaban en el conjunto de los enteros eran esos 6 elementos que estaban compuestos por el 4 y el 7 y las demás alturas que han graficado. Lo mismo podemos demostrar para el 1. El 1 no es imagen de ningún elemento que pertenece al dominio. El 39, que sí pertenece al codominio, no es imagen de ningún elemento que pertenece al dominio, de ningún par ordenado AB que pertenece al producto cartesiano. Lo mismo con el -7. El -7 pertenece a los enteros y en consecuencia no existe ningún elemento AB que pertenezca al dominio tal que ese -7 sea imagen de ese par ordenado A, B. Por lo cual ya se rompe con el lema de la sobreyectividad en la que se indica que para todo elemento Y que pertenezca al conjunto de enteros se cumple que existe una preimagen que pertenece al dominio. Con estos 4 elementos que podemos seguir encontrando todo el día, todo el video, podemos encontrar más elementos que no sean imagen de ningún elemento del dominio. Con esto ya hemos demostrado que se rompe el lema de sobreyectividad para esta función, por lo cual la función no es sobreyectiva.